Estamos agradecidos con Dios porque podemos llegar con cada uno de ustedes hasta sus hogares y hasta donde quiera que usted está. Les saludamos desde Indianápolis, Indiana, sus hermanas en Cristo, su servidora Rachel Codina y hermana Glenda Cuchillas. Amén. Le damos gracias a Dios por este día que nos permite llegar con cada uno de ustedes. Y hoy vamos a hablar de una mujer de la Biblia que se llama Rode y la encontramos en el Nuevo Testamento. Así que le invitamos para que se quede con nosotros y nos acompañe con el resto del programa. Amén. Así es, amén. Y a usted que se está sintonizando con nosotros en este momento, le pedimos por favor que nos ayude a compartir la palabra del Señor Jesucristo en esta hora. Nos será de grande bendición. Así que anúnciele, avísele a sus familiares, sus amigos, sus vecinos que el programa Mujeres de la Biblia ya ha dado inicio. Gloria al Señor. Hermana Rachel. Amén. Entonces en esta tarde vamos a estar estudiando de esta mujer llamada Rode. Pero antes de eso les vamos a invitar a escuchar una alabanza. Amén, que entona nuestra hermana Samantha Vázquez, mi hija. Ella va a estar entonando esta alabanza. Le invitamos para que escuche y sea bendecida su vida y sea de ayuda y de edificación. Amén. Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro, más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Atrae mi corazón.
Gloria a Dios, aleluya, amén. Pues hemos escuchado esta alabanza. Vamos a iniciar con la historia de este día que tenemos, de esta joven o de esta muchacha llamada Rode. Y vamos a dar la lectura en Hechos capítulo 12, los primeros versículos, pero en sí la historia de esta mujer llega también todo hasta el versículo 19, lo cual le invitamos para que si usted lo puede hacer en su casa, puede darle la lectura correspondiente. Vamos a dar la lectura en el nombre del Señor Jesús. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La historia de Rode acerca de la vida de Rode lo vemos en los siguientes versículos. Voy a leer solamente estos 2 versículos donde hace mención de esta joven. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Así es, amén. Como hemos leído la palabra del Señor Jesucristo, vamos a dar inicio diciéndole que Rode era una joven y suponemos, obviamente, ella era griega, amén, y suponemos que servía en la casa de María. Dice de que María y la madre de Juan Marcos, ellos eran originarios de una isla llamada Chipre, allá en Grecia, amén. Entonces la palabra del Señor nos habla de que esta jovencita estaba junto con todos los discípulos cuando sucedió este maravilloso milagro. Suponemos que cuando ellos se vinieron a vivir a Jerusalén, también se trajeron a la jovencita con ellos, la cual servía en esa casa, amén. Ya la hermana nos ha leído de que estaban orando cuando este tremendo y maravilloso milagro sucedió, y es ahí donde toma efecto la historia de esta joven Roda. Amén. Sabemos que durante este periodo, durante este tiempo en el que sucedió toda esta historia de Pedro, había una gran persecución a los cristianos, había una persecución a la iglesia primitiva o a la iglesia de los inicios. Vemos que en este momento ya se le había dado muerte a Jacobo, el hermano de Juan. Así que sin duda cuando el rey, Herodes mandó a aprisionar a Pedro, de ahí ya por lo se podría ver con seguridad de que Pedro también podría ser pues causado también muerte como lo había sido para Jacobo. Así que por esa razón la iglesia estaba haciendo oración en la casa de María, como lo ha mencionado la hermana. Y podemos ver que todo lo que sucedió con Pedro fue de que cuando él estaba en la cárcel, Dios envió un ángel, el cual le abrió las puertas a Pedro para que saliese de la cárcel. Todo esto podemos ver que era respuesta de la oración de todos los que estaban en la casa intercediendo a favor de Pedro. Vemos que cuando Dios envía este ángel a sacar a Pedro de la cárcel, notamos que Dios le fue abriendo todo con facilidad hasta que Pedro saliera a la puerta principal de la ciudad, y de ahí el ángel ya se desaparece de él. Y en nuestras vidas nosotros podemos ver cómo también nos hemos encontrado, ¿verdad, hermana?, en situaciones difíciles, que parecemos sentirnos como estaba Pedro, ya sin ninguna solución, parece que ya estamos al borde de que todo se va a terminar, pero Dios siempre llega justo a tiempo, así como le llegó a Pedro ese ángel para ayudarlo. Amén. Y esta historia es muy hermosa, es muy bonita, porque fortalece nuestra fe, porque nos anima al seguir orando y sabiendo que en Dios podemos seguir confiando. Y esta mujer, o esta historia que pasaba de Pedro en la cárcel, cuando él salió de la cárcel,
bueno, pues se dirigió a un lugar y ese lugar fue precisamente la casa de María, donde se encontraba esta muchacha Rode. Y qué hermoso, porque nos da a notar que ahí era el lugar donde se reunían a orar Así los es, amén. cristianos. Amén, gloria al Señor. Así como la hermana nos decía anteriormente, este lugar, dice que María, la madre de Marcos, el que escribió el libro de Marcos, dice de que quizá, o lo más seguro es que tenía un aposento, una sala muy grande, porque había muchos cristianos sí. intercediendo, y no era de menos. Pedro estaba a punto de ser, digamos, sacrificado, ¿verdad? No sabemos qué tipo de muerte le pensaban dar. Pero sí, la palabra de Dios dice en el versículo 11 de que los judíos estaban esperando que Herodes les entregara a Pedro en sus manos el siguiente día precisamente. Y los discípulos fervientemente estaban orando en este preciso momento, pidiéndole al Señor Jesucristo que hiciera un milagro. Yo creo que cuando lo vemos del punto de vista de los discípulos, ellos debieron estar angustiados, preocupados. Amén. Pero sabe, si lo vemos del punto de vista de Pedro, yo me imaginaba mientras estábamos haciendo esta enseñanza que Pedro probablemente había entregado todo su corazón y su pensamiento a Dios, esperando en que fuese la voluntad de Dios, y que si ese era su último momento, la causa era una causa correcta. Era lo mejor que le podría suceder, ya que estos hombres estaban determinados a entregar su vida, no importando cuál fuera el sacrificio, tan solamente por predicar la palabra del Señor Jesucristo. Pero mientras estábamos leyendo esta historia, venía a mi corazón un pensamiento. Muchas veces nos sucede también a nosotros lo que le sucedió a los discípulos. Estaban tan angustiados, orando, intercediendo, amén, que no esperaban el milagro en el momento. Exacto. Nosotros muchas veces tomamos mucho tiempo para orar. Quizás sacrifiquemos nuestro cuerpo, quizás ayunemos, porque sea la última solución, sea lo último que nos queda por hacer. Pero aun cuando estamos orando, aun cuando estamos intercediendo, no esperamos la respuesta de Dios en el preciso momento. Eso sucedió con ellos. Pero mire qué bonito espíritu. Me llamó mucho la atención el espíritu de Rode, porque mientras los demás quizás orando, orando fuerte, orando suave, no lo sabemos, ella todavía tenía el pensamiento de que algo podía suceder. Porque dice que mientras los demás oraban, ella salió a escuchar qué iba a suceder, amén. Esto me llama mucho la atención y me recuerda otra historia bíblica. La historia bíblica de aquel hombre que estaba orando para que lloviera, amén. La historia de Elías. Y, el profeta, del profeta Elías. Dice que mientras él oraba, él le enviaba a su siervo a ver si se veía algo. Y le decía, ve a ver si se ve una nube. Pero la nube todavía no venía. Entonces cuando nosotros oramos esperando algo, aunque no lo veamos, en la fe tenemos que creer que va a suceder, amén. Hasta que este hombre logró ver una pequeña nube como la palma de una mano, gloria al Señor Jesús. Muchas veces la angustia, la preocupación nos lleva a momentos, a situaciones en las que nuestros mismos sentidos se cegan, se cierran, porque estamos demasiado desesperados. Pero el espíritu de Rode era completamente distinto. Ella estaba orando, pero esperando que algo podía suceder. Cuando escuchó que alguien tocaba la puerta, entonces ella fue corriendo a ver qué sucedía. Y ahí continuamos. Amén, así es. Y sabe, hermana, mientras preparaba esta historia, este estudio, me daba cuenta que la Biblia habla acerca de la vida de muchas mujeres que fueron son muy inspiradoras para nosotras hoy en día. Y habla de muchas mujeres que hicieron tantas cosas para llegar a que se cumpliera un objetivo. Amén. Tal es el caso de la reina Esther, de Débora y de muchas otras mujeres que esforzaron. Pero esta joven de la que estamos hablando hoy, Rode, solamente tuvo un pequeño esfuerzo, el ir hacia la puerta donde dice Pedro estaba tocando, y ella va y de ahí podemos ver que comienza a llamarnos la atención qué es lo que sucedía o qué sucedió en ese entonces con esta mujer. Rode es una persona que al parecer o al verse
cómo su historia pudiera ser como tan breve, tan pequeña. No habla nada acerca de su familia, no habla nada más acerca de ella, Amén. solo menciona a Rode. Amén. Esta acción que ella tuvo de haber ido hacia la puerta cuando Pedro llamaba, de ahí nos llama a mí, me da entre risa y me da el ver cómo ella, Pedro tocando, y ella en lugar de abrir la puerta, ella corrió de alegría, corrió de gozo, corrió de emoción, a avisarles a los demás hermanos, tal vez decirles, ya no oren, ya paren la Amén. oración, porque ya Pedro está aquí, Amén. él ya es libre, ya está aquí. Amén. Y podemos ver en esta historia que Rode fue una persona que tenía mucho gozo y fue muy Así insistente. es, amén. Gloria al Amén. Señor. Me encanta ver esta historia de esta joven, porque nos hace ver también a nosotros de que así como ella estaba en medio de toda esta situación, enfrentándolo con mucha alegría y con mucho gozo, nosotros también deberíamos de enfrentar las situaciones con alegría y con gozo, ¿verdad? Cuando vemos que el Señor ha respondido, cuando vemos que el Señor ya responde, en realidad alegrarnos y ser agradecidos con Dios. Me llama mucho la atención que cuando Dios realiza este milagro a Pedro, sacarlo de la cárcel, no abrió la puerta de la casa de María donde se encontraban los demás. Amén. Ahí tuvo que haber un esfuerzo de alguien humanamente para abrir la puerta para que Pedro entrara. Tenemos a un Dios poderoso que Él también podría abrir la puerta de la casa de María donde se encontraba Amén. Rode. Pero el objetivo de Dios era que ya Pedro ya fuera librado. Ya lo demás se encargaría el resto, Así los demás. es, Amén. Y eso se denota cuando dice de que Pedro toca la puerta y la jovencita, tanto era su gozo, Sí. y cuando yo leía la historia también me llenaba de gozo. Sí. Me contagia con el gozo de esta joven, Ujú. que olvidó abrir la puerta Exacto. y prefirió correr y llamar a los discípulos y decirles, Pedro está afuera. Y sabe usted, ellos en vez de creer le dijeron, tú estás loca. Ujú. Yo creo, hermana, de que es un ejemplo a seguir muy bonito si nosotros podemos hacer esto que hizo esta mujer. Ujú. Porque sabe usted, ella estaba segura. Ella escuchó la voz de Pedro. Sí. Ella reconoció la voz de Pedro. Ujú. Amén. Y ella sabía que era él. Y mientras los demás la llamaban loca, ella decía, no, no estoy loca. No. Él está ahí. Sí. Ella era una joven persistente. Amén. Amén. ¿Qué tal? Imagínese usted si los demás no se levantan, no van a ver y la convencen a ella y Pedro en la calle no sabe qué hacer, amén. Pero en este caso fue una joven que creyó, amén, que no estaba viendo un fantasma, Así que no es. estaba viendo un ángel, sino que verdaderamente era Pedro. Y como decía mi hermana, ¿por qué Dios no le abrió la puerta a Pedro en este momento? Cuando él había abierto las puertas no solamente de la cárcel, sino también las puertas de la ciudad. Sí, amén. Dice la palabra de Dios que el ángel lo escoltó hasta que abrió la puerta de la ciudad. Ujú. Se abrieron completamente Así solas, sin ningún esfuerzo. Pero en este caso, los que estaban orando necesitaban dar ese paso de fe. Así es. Necesitaban creer que lo que estaban orando, Dios era capaz de contestarlo en el preciso Así momento. es. Amén. Si los demás erraron no creyendo, esta joven nos da el ejemplo de que cuando nosotros oramos, debemos creer Así que es. nuestro Dios puede contestar en el preciso momento, como puede contestar un poco más adelante. Amén. Pero sabe, la otra característica de esta joven era una joven llena de gozo. No solamente persistente, también una joven gozosa. Amén. Cuando vemos que ella corre, se olvida de abrir la puerta. Eso nos da a entender que estaba tan lleno su corazón de gozo, de agradecimiento. Cuando nosotros recibamos un milagro, es necesario que también nosotros lo celebremos, amén. Amén. Porque primero llega la angustia, pero después es necesario regocijarnos en la Así es. presencia del Señor Amén. Jesucristo. Cuando ellos le dijeron loca, cuando ellos le llamaron loca a esta joven, podemos ver que en realidad Rode, pues bueno, no se tardó en abrir la puerta en ese momento porque ella lo dudara. Ella ya había escuchado a Pedro, sino que ella se tardó en abrir la puerta porque en realidad los que estaban ahí adentro no habían creído. Amén, así No es. habían creído en que era Pedro. Y esto Así estaba privando amén, de que ella se adelantara o fuera a abrir la puerta. Amén. La otra razón por la que ella no abrió la puerta con rapidez, pues podemos notar que es porque ella no supo reaccionar en ese momento de tanta alegría y de tanto gozo.
Tal vez igual a lo mejor esta joven no se esperaba que cuando ella entrara al grupo de personas a decirle Pedro está en la puerta, le llamaran loca. Amén. Amén. ¿Cuántas veces nosotros también en nuestra vida nos hemos topado con gente, con personas que cuando nosotros le decimos que está sucediendo algo o hemos visto algo o sentimos algo de Dios cuando hemos orado, nos juzgan locos? E incluso muchas veces por servir al Señor Jesús nos llaman locos. Amén. También. Por amar al Señor Jesucristo también muchas veces nos han llamado locos. Pero de toda esta situación o de todo esto podemos nosotros también ver que cuando ella entraba ahí y no se esperaba que le llamaran loca, a veces también nosotros no esperamos que nos tomen como locos o por locos. Pero esta mujer de verdad nos enseña tanto para que nosotros podemos ahora también seguir este ejemplo hoy en día. A veces hay personas que tampoco creen que Dios va a hacer un milagro o que Dios va a responder una situación cuando tú estás orando, porque en realidad, aunque están orando, no han creído realmente al Dios Todopoderoso que le están orando. A veces también no creen que con rapidez, como decía hace rato la hermana, conteste el Señor a quien nosotros estamos aclamando. Rode no hizo caso a cómo le llamaron loca, sino que Rode insistió y dijo, no, Pedro está ahí, Pedro está tocando, Pedro está en la puerta, de verdad, créanme. Así que debemos nosotros saber que en realidad aquellas personas que no creen ahorita en el Señor Jesucristo, aquellas personas que no creen en el regalo de la salvación, aquellas personas que no creen que hay un cielo y que hay un infierno, nos llaman locos. Amén, y no creen. Pero si tú te mantienes firme y persistente en el Señor Jesús en este caminar, créeme que aquellos que dudan van a llegar a creer por tu persistencia. Porque fue lo que pasó. De que Rode insistió, persistió diciéndoles, es Pedro. Entonces los demás le creyeron. Amén. Y fueron a abrir a la puerta. Gloria al Señor. También la palabra del Señor nos dice que cuando Pedro entró, todos se regocijaron. Sí. Amén. Todos, yo me imagino que se arrepintieron de no haber creído al principio, ¿verdad? Y se regocijaron. Y dice que Pedro entró haciéndoles señas de que se callaran. Sí. Porque estaban en un tiempo difícil. Pero cuando usted lee la historia y se adentra en la historia, nosotros somos contagiados de ese gozo de esa joven, al punto que no recordamos que Pedro acababa de estar con 16 soldados cuidándolo y 2 cadenas, amén, y 2 soldados lo estaban custodiando mientras Pedro dormía. Gloria al Señor. Pero cuando Dios hace un milagro, lo hace completo. Aleluya. Yo no tengo duda. Yo sé que Pedro estaba preocupado porque él, como nosotros, también era carne. Claro, pero nuestro Dios tiene todo bajo control. Gloria al Señor Jesucristo. Vea lo que dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 16 y 18. Dice de esta manera en el nombre de Jesucristo: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Y aún el 19 dice: no apaguéis al Espíritu, estad siempre gozosos. A Dios le agrada que nosotros estemos gozosos, aún en las pruebas y aún en las circunstancias que estemos pasando. Es necesario sacrificarnos para entrar en el gozo del Señor Jesús, porque cuando nos quejamos tanto, estamos diciendo que no le creemos. Y lo que más fácil nos sale a nosotros es la queja y es la duda, pero es más difícil gozarnos en medio de las tribulaciones. Pero sabe, orar sin cesar. Los discípulos habían hecho lo correcto, estaban orando fervientemente sin cesar, pero se les había olvidado regocijarse en la presencia del Señor Jesucristo. Aleluya. Pero podemos nosotros aprender de esta joven que, a pesar, gloria al Señor, de que la estaban llamando loca, de que no le creían, ella no perdió el gozo del Señor Jesucristo. También en el libro de Nehemías, el capítulo 8 y el versículo 10, en la última parte dice de esta manera, dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo de nuestro Dios quiere decir que ese gozo viene de Dios para nosotros. Amén. El gozo de Dios en nuestros corazones es el que nos fortalece en las circunstancias más difíciles. ¿Qué más difícil puede ser que esté esperando usted
que su muerte o su día final llegue, y usted sabe cuándo va a ser. Pero nuestro Dios es capaz de sacarnos desde ahí. Así que la circunstancia que usted esté pasando no es el final, porque Sí. Dios es el que le pone fin a sus propósitos y proyectos de nuestra vida. Amén. Amén, así es, hermana. Y pues nosotros con esta historia en realidad queremos decirte o recordarte, porque sabemos que ustedes ya tienen el conocimiento Así de es, qué amén. Dios servimos. Gloria Queremos a Dios. solamente recordarte que nosotros tenemos a un Dios todopoderoso que sí nos escucha. Tenemos a un Dios todopoderoso que nos ama. Y también tenemos a un Dios poderoso que contesta nuestras oraciones. Rode fue la primera persona en escuchar la voz de Pedro y esparcir la noticia de que Dios había contestado sus oraciones. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Aunque tú también te encuentres en una situación que ves que todas las puertas se han cerrado, como en ese momento Pedro lo vivió, que te queremos animar en este día que tú tengas fe. Que el mismo que envió a aquel ángel a abrir las puertas de la cárcel a Pedro es el mismo Dios que puede mandar o puede abrir las puertas que se han cerrado en tu vida. Amén. Que Gloria si al por Señor. alguna situación tú estás pasando algo tan difícil, recuerda que tenemos a un Dios todopoderoso. No existe ninguna puerta a la cual Dios no pueda abrir. Ninguna puerta es difícil para nuestro Dios. Si tú estás pasando alguna situación, queremos invitarte a que hagas oración, pero que hagas una oración con fe, porque la oración con fe traerá el resultado correcto. Así es, amén. Gloria al Señor. Nosotros sabemos que este tiempo que hemos estado pasando ha sido un tiempo difícil, y yo personalmente quiero decirles que estoy muy contenta de estar aquí al lado de mi hermana Rachel después de ya muchos meses. Realmente lo extrañábamos mucho, y sabemos que hay muchas personas que están pasando pruebas difíciles, amén, y nosotros no lo vamos a negar, pero sí le podemos decir que tenemos a un Dios todopoderoso, que si nos unimos en oración, Él nos escucha, amén, gloria al Señor Jesús. Si usted está pasando una prueba o una dificultad como la que estaba pasando, aleluya, estos discípulos en aquel momento estaban siendo perseguidos tan solamente por predicar la palabra del Señor, amén. Jacobo ya había perdido su vida y Pedro era el siguiente, pero sabe, Dios le restauró, Dios le sacó de ese lugar, porque lo único que yo le puedo decir es que nosotros somos propósito de Dios en esta vida. Él es el que nos da la vida y Él es el que decide cuando nos la quita, amén. Por lo tanto, ya no sufra más, busque a alguien, amén. Esta mañana escuchaba una enseñanza maravillosa donde decía, cuando usted esté enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que ellos oren, lo unjan con aceite, amén, y estamos seguros que esa oración es poderosa. Así que si usted siente que no tiene más fuerzas y necesita la ayuda de los hermanos de su iglesia, o quizá de alguien que usted conoce, no piense más, búsquelo, llámele, y estoy segura que la oración del justo, como dice la palabra del Señor, puede mucho, aleluya. Así que en esta hora nosotros le animamos para que usted no pierda el gozo del Señor Jesucristo, para que usted no pierda la fe, y cuando ore con fe, creyendo que nuestro Dios escucha, amén, y que no es su voluntad que nosotros estemos pasando esas pruebas, que su voluntad es que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza, aleluya, gloria al Señor. Amén, le invitamos para que continuemos adelante en el camino del Señor, además que podemos imitar o ser como este ejemplo de Rode, que seamos unas personas, unas mujeres o varones, si nos están viendo en este día, podamos ser personas cristianos insistentes y llenos de gozo, como lo fue Rode en esta ocasión, como hemos leído en Hechos. Damos gracias a Dios que Él es bueno, Él es fiel, amén, y ha estado con nosotros en una enseñanza más de mujeres de la Biblia. Nos despedimos desde Indianápolis, Indiana, sus servidoras y siervos del Señor Jesucristo, su hermana Rachel Codina y su hermana Glenda Cuchillas. Dios les bendiga. Amén. y Dios les Gloria guarde. al Señor. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga.